Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del 10º bloque. Con esta lección aprenderás a indicar posesión y a cómo preguntar acerca del dueño de algo. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vaguas. Vamos a empezar con un pequeño repaso de lo visto en el anterior podcast. Elige la opción que corresponda a la palabra en euskera. Tenemos la primera opción, que es aitona. ¿Qué es aitona? Tenemos tres opciones, que es abuelo, padre o tío. Pentsatu pixka bat. Eso es, aitona es abuelo. Seguimos. Osaba. ¿Qué es osaba? Padre, tía o tío. Tío. Osaba es tío. Osaba. Hurrengoa. Siguiente. Arreba. Arreba. Tres opciones. Arreba es hermano. Arreba es hermana pero de chico y arreba es hermana de chica. Hermano, hermana de chico o hermana de chica. Pues arreba es la hermana del chico. Hurrengoa, ama. Ama. Tres opciones. La hermana de la chica, madre o tía. Osondo, ama es madre. Hurrengoa, iloba. Iloba. I-L-O-B-A. Tres opciones. Hiru aukera. Sobrino, primo o hermano. Iloba. Bueno, pues iloba es el sobrino. Seguimos. Alaba. Alaba. Tres opciones, hiru aukera, la hermana de la chica, la hija o la prima. Alaba. Alaba es la hija. Venga, seguimos. Zazpigarna. Seme. Seme es hijo, hermano o primo. Seme es hijo, hermano o primo. Pues seme es el hijo. Osondo, venga. Hurrengoa. Aita. Aita, zortzigarna. Aita es la tía, el padre o la madre. Aita. Tía, padre o madre. Bai, aita da padre. Hurrengoa, bederatzigarna. Nos faltan dos. Anaia. Anaia. Anaia es el primo, el tío o el hermano del chico. El primo, el tío o el hermano del chico. Bueno, pues el anaia es el hermano del chico. Si fuese el hermano de la chica sería neba. Eta azkena, hamargarrena. Amona. Amona. Tres opciones. Hiru aukera. Tía, abuela o madre. Amona. Tía, abuela o madre. Osondo, abuela. Amona, abuela.
Bueno, vamos a completar las siguientes oraciones como se muestra en el ejemplo. Y el ejemplo sería: Mikel Joxeren biloba da. Verás, Joxe, estamos diciendo que Mikel es el nieto de Joxe. Por lo tanto, Joxe es que el abuelo, ¿no?, de Mikel. Y en euskera sería: verás, Joxe Mikelen aitona da. ¿Has pillado la dinámica? Repito, Mikel, o sea, tú imagínate a Mikel, Joxeren biloba da. O sea, que es el nieto de Joxe. O sea, tienes a Mikel y Joxe. Vale. Verás, Joxe, así que Joxe es que el abuelo, ¿no? Y en euskera sería: verás, Joxe Mikelen aitona da. Por lo tanto, Joxe es el abuelo de Mikel. Seguimos. Tienes que imaginar esto, un poco de imaginación. Venga, cierra los ojos si lo necesitas. Ana milaren iloba da. Repito. Ana milaren iloba da. Castellano sería: Ana es la sobrina de Mila. Ana milaren iloba da. Verás, Mila, por lo tanto, Mila, ¿qué es Mila? Mila es la tía, ¿no?, de Ana. Verás, Mila anaren izeba da. Verás, Mila anaren izeba da. Un poco de imaginación, Venga. Hurrengoa. Neska txikia Miguelen alaba da. Neska txikia, la chica pequeña, Miguelen alaba da, es la hija de Miguel. Verás, Miguel, por lo tanto Miguel, ¿qué es Miguel? Es el padre de la chica pequeña. Verás, Miguel, neska txikiaren aita da. Por lo tanto, Miguel es el padre de la chica pequeña. Verás, Miguel, neska txikiaren aita da. Hirugarrena. Emakume zaharra mutil gaztearen amona da. Venga, un poco de imaginación. Emakume zaharra, la mujer mayor o la mujer vieja, mutil gaztearen, mutil gazte es chico joven, mutil gaztearen amona da. Emakume zaharra mutil gaztearen amona da. La mujer mayor o la mujer vieja es la abuela del chico joven. Verás, por lo tanto, mutil gaztea, el chico joven, ¿qué es? El nieto, ¿no? Como diríamos en esto en euskera. Verás, mutil gaztea, emakume zaharraren biloba da, con B, biloba da. Laugarrena. Amaia, venga, bai, Amaia, Mikelen, vale, Amaia y Mikel. Amaia, Mikelen arreba da. O sea que Amaia es la hermana de Mikel. Claro, como Mikel es chico y Amaia es chica, es arreba. Pero si Mikel fuese chica, sería aizpa. Amaia, Mikelen arreba da. Verás, Mikel, por lo tanto, ¿Mikel qué es? Mikel es el hermano. Pero el hermano de una chica, ¿cómo se dice? Neba. Entonces sería: verás, Mikel Amaiaren neba da. Bosgarrena. Xabi Amaiaren neba da. Xabi Amaiaren neba da. Xabi es el hermano de Amaia. Verás, Amaia, por lo tanto, Amaia, que es la hermana, ¿no? Pero la hermana del chico se dice arreba. Verás, Amaia Xabiren arreba da. Bueno, yo creo que con estas es suficiente. Vamos a traducir estas oraciones. ¿Cómo diríamos el pañuelo de la abuela? El pañuelo de la abuela. Pañuelo es zapi y abuela es amona. ¿Cómo diríamos el pañuelo de la abuela? Pues diríamos amonaren zapia. Amonaren zapia. Hurrengoa. ¿Cómo diríamos las llaves de las hermanas? Hermana es aizpa
Hermanas sería aizpak. Llaves giltza. Llaves son giltzak, como sería las llaves de las hermanas. Aizpaken, no. Aizpen. ¿Entendido? No sería aizpaken ni nada parecido. Es aizpen. Aizpa es hermana. Aizpen. Giltzak. Las llaves de las hermanas. Bueno, ¿cómo diríamos la chaqueta de la hermana? La chaqueta de la hermana. Hermana, en el caso, mirándolo desde el punto de vista de un chico, ¿vale? O sea, en mi caso, por ejemplo, diríamos la chaqueta de la hermana. Mi hermana es arreba y chaqueta se dice yaka. J-A-K-A. J-A-K-A. Yaka. Chaqueta es yaka. Como diríamos entonces, la chaqueta de la hermana. Arrebaren yaka. Los monederos de los hermanos. Y dentro de los hermanos tenemos chicos y chicas. Los monederos de los hermanos. Bueno, dinero se dice diru. Dinero se dice diru. Y bolso se dice zorro. Se escribe como zorro, pero se dice zorro. Así que monedero se dice diru zorroa. Muy bien, entonces diremos el monedero de los hermanos. Y dentro de los hermanos tenemos chicos y chicas. Anai arrebak son los hermanos. Entonces sería anai arrebaken. No, anai arreben. ¿Entendido? Anai arreben diru zorroak. Anai arreben diru zorroak. Los coches de varios hijos. Los coches de varios hijos. Varios se dice hainbat. Hijo se dice seme. Y coches se dice autoak. Entonces sería hainbat semeren autoak. ¿Y cómo se diría los coches del hijo? Semearen autoak. ¿Y cómo sería los coches de los hijos? Semeen autoak. Pero los coches de varios hijos, hainbat semeren autoak. Bueno, ¿cómo diríamos el bolígrafo del padre? El bolígrafo del padre. Bueno, sabemos que bolígrafo es bolaluma. Bolaluma. Y padre es aita. Entonces sería aitaren bolalumak. ¿Cómo sería los bolígrafos del padre? Sabemos que bolígrafo es bolaluma, padre es aita, entonces sería aitaren bolalumak. Osondo. ¿Y cómo sería los relojes de los abuelos? Relojes erloju o erloyu y abuelo es aitona. Aitonen erlojuak. Aitonen erlojuak. Bueno, ¿y cómo sería los pendientes de vuestra hija? Los pendientes de vuestra hija. Bueno, oreja es belarri. Pendiente es belarri taco. Hija se dice alaba. Tu hija se dice zure alaba. Y vuestra hija se dice zuen alaba. Así que sería zuen alabaren belarritakoak. Zuen alabaren belarritakoak. ¿Y cómo sería los pendientes de vuestras hijas? Con esa S al final. En plural las hijas. Pues zuen alaben belarritakoak. En vez de decir alabaren, que sería vuestra hija, alaben vuestras hijas. Bueno, por último, vamos a transformar las siguientes oraciones en negativas. Por ejemplo, hau nire aitonaren autoa da,
este es el coche de mi abuelo. En negativo sería hau ez da nire aitonaren autoa. Este no es el coche de mi abuelo. Venga, vamos a ver 10 ejemplos. Horiek zure gurasoen liburuak dira. Horiek zure gurasoen liburuak dira. Horiek, esos, zure gurasoen, de tus padres, liburuak, libros dira, son. Literalmente sería, esos, de tus padres, libros son. Horiek zure gurasoen liburuak dira. En negativo sería, horiek ez dira zure gurasoan, horiek ez dira zure gurasoen liburuak. Ya has visto el salto que ha pegado, dirá, que ha ido detrás de horiek. Y le ponemos por delante la ez. Horiek ez dira, esos no son, zure gurasoen, de tus padres, liburuak, los libros. Hurrengoa, a ver si eres capaz de hacerlo. Hauek zure amonaren zapiak dira. Hauek, estos, zure amonaren, de tu abuela, zapiak, ¿zapi qué es? Zapi es pañuelo, zapiak pañuelos, dira, son. Hauek zure amonaren zapiak dira. ¿Cómo sería en negativo? Estos no son los pañuelos de tu abuela. 5 segundos. Hauek ez dira zure amonaren zapiak. O, si queremos mejorarlo, hauek ez dira. Realmente lo diríamos ez dira. Aunque lo escribimos como ez dira. Muy bien. Hurrengoa. Hori nire semearen jaka da. Ya hemos dicho que jaka es chaqueta. Hori, eso. Nire seme, ¿qué es seme? Hijo, ¿no? Nire semearen, de mi hijo, jaka da. Esa es la chaqueta de mi hijo. Y ahora vamos a decir que esa no es la chaqueta de mi hijo. ¿Cómo sería eso? Piénsalo un poquito, venga, 5 segundos. Hori ez da nire semearen jaka. Un poquito mejor igual. Hori ez da nire semearen jaka. Oso ondo. Hurrengoa. Haiek haren bi alabaren autoak dira. Esta es más complicado, ¿eh? Hurrengoa. Hauek zure arreben belarritakoak dira. Estos son los pendientes de tus hermanas. Hauek, estos, zure arreben de tus hermanas belarritakoak pendientes dira. Son. ¿Cómo sería esto en negativo? Hauek ez dira zure arreben belarritakoak. Estos no son los pendientes de tus hermanas. Oso ondo. Venga, nos faltan 4. Ura, euren osaba izeben eskuko telefonoa da. Ura, aquello, euren, de ellos, osaba izeben, tíos, eskuko telefonoa da. Eskuko telefonoa es el teléfono móvil. Así que, aquel es el teléfono móvil de sus tíos. ¿Cómo sería esto en negativo? Ura ez da euren osaba izeben eskuko telefonoa. Ura ez da euren osaba izeben eskuko telefonoa. Ya lo sé que me imagino que esto si no lo apuntas es un poco complicado, ¿eh? Para ser A1. Es mejor escribirlo. Yo creo que se va a entender bastante mejor. Hurrengoa. Hau, gure anaiaren erloilua da. Hau, este, gure anaiaren, de nuestro hermano, erloilua da. Reloj es. Así que este es el reloj de nuestro hermano. ¿Cómo sería? Este no es el reloj de nuestro hermano. Hau, ez da gure anaiaren erloilua. Hau, ez da gure anaiaren erloilua. Azken biak, aurrera. Haiek Mikelen liburuak dira. Haiek Mikelen liburuak dira. Aquellos son los libros de Miquel. ¿Cómo sería? Aquellos no son los libros de Miquel.
Haiek ez dira Mikelen liburuak. Haiek ez dira Mikelen liburuak. Eta amaitzeko, para terminar. Ura nesken bolaluma da. Ura, aquel, nesken bolaluma da. Neska, pues chica. Bolaluma, bolígrafo. Aquel es el bolígrafo de las chicas. Ura nesken bolaluma da. Aquel es el bolígrafo de las chicas. ¿Cómo sería? Aquel no es el bolígrafo de las chicas. Ura ez da nesken bolaluma. Repito. Ura ez da nesken bolaluma. Ura ez da nesken bolaluma. Pues nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, venga, dale un like, que es gratis, y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.